Asambleísta, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. Sí, exactamente. Y muy bien, Nelson. ¿Cómo está? Ok, hoy ya la voy a poner en vivo. Ahora sí, vamos a darle paso. Bienvenida, asambleísta. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo para conversar de cosas coyunturales que pasan en la asamblea. Pregunta de cajón. Yo sé que está repetitiva la pregunta, pero creo que es importante acá en la audiencia. ¿Hay o no hay juicio para Lazo? Claro que sí, Nelson. Creo que el mayor problema que tenemos los ecuatorianos se llama Guillermo Lasso Mendoza y la única forma para deshacernos de ese problema es la parte institucional, constitucional y democrática. Y en este sentido, la Asamblea Nacional irá por ese juicio político. En todo caso, asambleísta Mireya, todo lo que se tiene que ver con el trámite, con la puesta, no sé si llamarlo, con lo que se propone dentro del trámite, está ya redactado. ¿Cuándo será? ¿Quién va a ser el ponente? ¿Van a ser varias bancadas? Que sería lo ideal, ¿no? Bueno, dentro de la mayoría conformada en la Asamblea Nacional se está hablando con algunos compañeros legisladores, representantes de esas bancadas, y yo creería que irían más o menos unos tres interpelantes Ah, qué bueno. para, sí, se está hablando de aquello, ¿no? Al principio era que vayan dos interpelantes, ya está nombrada de parte de la bancada de UNES que vaya la asambleísta Viviana Veloz, Ya. y estamos hablando en las otras bancadas también quiénes podrían ir. Por ejemplo, No hay, usted podría ser, ¿no? puede ser, sí, podría ir mi persona o puede ser cualquier otro compañero, pero lo importante es que el juicio político está consensuado dentro de la mayoría de la Asamblea Nacional y creo que es el sentir de todos de todo el pueblo. Usted sabe que los asambleístas somos representantes del pueblo, representantes de todo un país que está sufriendo toda esta catástrofe del mal gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza en la inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos, y creo que no les daremos las espaldas los asambleístas al pueblo, en este caso es hacernos de este problema. Claro, y principalmente que es lo que buscamos o queremos de una forma tranquila, de una forma legal, de una forma institucional, porque escuchamos relatos, voces que tratan de posicionar como si esto fuese un golpe de Estado. Y yo creo que hay que aclararlo, y valga la oportunidad, Mireya, porque esto no es un golpe de Estado como se trata de instaurar, es un proceso democrático y que más bien hasta el proceso democrático lo ven mal. Bueno, eso es lo que siempre ha dicho el presidente, no tratar de encubrirse su incapacidad en que la Asamblea Nacional es golpista, que los asambleístas son golpistas. Cuando estaba en campaña también sobre las preguntas que se hicieron, decían que son narcotraficantes quienes estaban en contra de la consulta popular. Es ese confrontamiento que siempre el gobierno ha provocado en los ecuatorianos con las instituciones de igual manera. Uh Y en -huh. este caso, el juicio político, como usted lo dijo, es la vía constitucional, es una vía Claro. institucional y democrática. Y si no pasa en la Asamblea Nacional, hay otros caminos también, como usted habrá escuchado, Nelson, quisieron desprestigiar lo que yo hablé en unos medios de Ah, comunicación. sí, sí, lo del... Manifestaban que yo quería considerarle al presidente loco y así pedir un juicio político. Y eso no se lo dijo en ningún momento. La parte de juicio político viene de la Asamblea Nacional, pero hay otros caminos también constitucionales e institucionales. Tenemos nosotros, si se ve o si se comprueba que hubo aportes ilegales a la Claro. campaña del señor Guillermo Lasso, está el CNE, a través del Código de la Democracia, censurar lo que el señor Guillermo Lasso hizo o lo que permitió que se reciba esos aportes de parte de personas que están en comercios ilícitos, se podría decir en este sentido, ¿no? De igual manera, tenemos nosotros la Contraloría o hay otros caminos más constitucionales dentro de la Asamblea Nacional que se podría tomar esas medidas o esas alternativas si no procediera la viabilidad en la Corte Constitucional. Sí, yo recuerdo sus declaraciones y se hizo bastante viral el asunto, pero tomando en consideración la profundidad de lo que usted mencionaba, tener un presidente que un día te dice una cosa, que otro día te dice otra cosa, que se operó y luego milagrosamente salió, que tiene COVID y luego ya no tiene COVID. Mire, ya, o sea, eso no... Que renuncia el principal gerente de la empresa y dice que renuncia porque se va a buscar otras alternativas y después de un mes dice que le pidió la renuncia por Así es. torpe.
Así es. O sea, eso no habla bien de un presidente, perdón, Mireya, no habla bien de un presidente. No, para nada, esa clase de presidente que no sabemos las decisiones que tome ahora se vaya a mantener el día de mañana. Es Esa decir, clase de gobernabilidad estamos nosotros teniendo los ecuatorianos. Mireya, la desestabilización se la genera él mismo. Viene de él esa falta de mantener su palabra. Y este procedimiento de juicio político es de oportunidad. Ya hay o no hay credibilidad de los ecuatorianos en un gobernante, en un presidente. Y eso es lo que ya los ecuatorianos no le creemos. Claro. Ya hay esa desconfianza de que cómo se va a seguir generando la política pública de un gobierno que claramente sabemos que es banquero y lo único que ha hecho durante este periodo es favorecer al sistema financiero, favorecer a la banca con esas medidas o con esas pocas políticas públicas que ha generado desde su gobierno, todas encaminadas solo a favorecer a un grupo de empresarios dedicados a la banca o a un grupo de empresarios extranjeros dedicados a las minerías. Eso es lo que tenemos, esa clase de gobierno, pero ¿qué pasa con la inseguridad de los ecuatorianos? Así ¿Hay es. presupuesto? Acabé de escuchar a un general, al comandante de la policía, que dice que está mendigando presupuesto a los municipios, a los alcaldes, para que le dé llantas para los vehículos, para que puedan ir a vigilar los policías. O sea, esa clase de institucionalidad dentro de la policía que no puede poner o alzar su voz en reclamo y decir, señor presidente, necesitamos presupuesto, la gente le están matando en las calles, necesitamos hacer algo, pero no tenemos ese pronunciamiento. Tenemos una complicidad también de parte de la Policía Nacional, de no mencionar este desgobierno que viene de parte del señor Guillermo Lasso Mendoza. De hecho, una de las hipótesis más grandes es que si continúa el presidente es porque se está anclando básicamente en esto, en la policía, en las Fuerzas Armadas y en esta situación, la poca reacción de un gobierno, por ejemplo, Mireya, ante los secuestros. O sea, yo veía con mucha alegría que no terminó en fatalidad lo del fin de semana, pero que tampoco podemos normalizar el secuestro. Estamos normalizando, estamos diciendo gracias, estamos diciendo qué chévere, pero es que el asunto es que no debe pasar. Y hay una línea delgada que preocupa mucho y sale el gobierno a decir, hemos hecho un gran trabajo y se ha rescatado. Sí, pero ellos y otros casos, ¿qué opinión le merece eso? No, realmente los ecuatorianos estamos aterrorizados, nos están implementando el miedo de salir, el miedo de mandar a nuestros hijos a las escuelas y esa despreocupación. Y no solamente viene de que le protegen a este mal gobierno la policía, quien ha salido a decir que ellos van a defender la democracia en vez de defender la vida de los ecuatorianos, sino también de algunos medios de comunicación. Vemos cómo son alfombra, cómo son las personas que salen a que no se transparente la información, que no sea clara, que no se diga la verdad de lo que está pasando, de la realidad que estamos viviendo todos los ecuatorianos en este país que nos están matando. La inseguridad cada día es más crítica con todos los ecuatorianos. Usted acaba de hablar, o sea, antes no había este crimen, el secuestro, y ahora ¿cuántos secuestros? En los dos primeros meses hablan cerca de 25 secuestros. En el año 2022 hubo 40. Ahora estamos hablando en los 2 primeros meses ya van cerca de 25 secuestros. Esto es algo alarmante, esto es algo que no podemos nosotros tolerar y por eso nosotros desde la Asamblea Nacional necesitamos eliminar este problema que tenemos todos los ecuatorianos y es un gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, algo catastrófico, nefasto para todos nosotros. Mira, y otra cosita también que es que no vemos que el gobierno reaccione, es decir, hemos visto muchas etapas del gobierno de Lasso y no vemos todavía un gobierno y la verdad que ya a estas alturas, como usted dice, ya se dañó todo y ya toca nomás sacar la fruta podrida, que en este caso sería el gobierno nacional, porque miren que ha pasado etapas y siempre se ha dicho, bueno, el primer año, vamos a ver si cambia. Luego pague el paro de los 18 días. Ahora sí cambia. Las masacres, ahora sí cambia. Y ahora vemos el tema del referéndum, ahora sí cambia. Y no cambia. Entonces ya no es culpa de la gente, pues mire, ya es culpa del gobierno que no quiere realmente cambiar. ¿El CNE, usted cree que está investigando lo de los aportes? Esperemos que sí. Nosotros ya enviamos en el informe que se aprobó en la Asamblea Nacional, se pedía que el CNE haga una fiscalización sobre los aportes que ha recibido la campaña de Lasso Borrero. Cuando usted menciona... Sí. Les dimos 10 días
para que informe a la Asamblea Nacional plazo. Yo creo que ya en la próxima semana estaremos teniendo los resultados de esa fiscalización. Sería interesante, ojalá que el CNE haga también su trabajo para poder tener esa tranquilidad. Cuando usted hablaba de los cambios de ánimo del presidente, hubo un antecedente pues, con el señor Bucarán, cuando el Congreso dijo ya no se podía más y lo chapetearon. Claro, eran creo que, si no me equivoco, otra constitución, pero pasó. Se volvió una cosa insostenible y el Congreso se reunió, dijo, ¿saben qué? No más y se fue. Ahora, ¿por qué hay tanta negativa al punto de, como usted lo decía, medios que se vuelven alfombras y que reducen toda la problemática que usted ha dicho, Mireya, a que pobrecito a Lazo lo quieren tumbar? O sea, para ellos no hay secuestro, para ellos no hay robo, para ellos no hay delincuencia, para ellos no hay niños que están en sicariato. Es un grupo de asambleístas desestabilizadores que pobrecito lo quieren tumbar a Lazo. Esto es preocupante con lo que está pasando con los medios de comunicación, y lo que hace el señor Guillermo Lasso, en vez de generar que se active la economía, de generar puestos de trabajo, como él ofreció en su campaña, que iba a aportar cerca de 2 millones de empleos para los ecuatorianos, que ahora lleva ya la mitad del año y debería estar generado por lo menos 1 millón de empleos, y no ha generado absolutamente nada. Lo que hemos visto es que genera empleos para que entre al gobierno personas que están en los medios de comunicación. Y como usted lo dijo, o sea, hay que ser realistas. Tenemos un presidente inestable en sus decisiones. Tenemos un presidente que un día menciona una cosa y al otro día se contradice. Se dice y se contradice constantemente, y eso sí es bastante preocupante. Y hay el camino constitucional, lo dice en el artículo 145, y no son los asambleístas quienes le van a declarar incapaz, puede ser incapaz físico o incapacidad mental, sino es un grupo de especialistas quienes se reúnen y ellos hacen un examen técnico, se podría decir, de acuerdo a su materia, cuál es la capacidad que tiene el presidente de estar sentado en esa silla y dirigir todo un país, sabiendo que no ha tomado decisiones para ayudar a los ecuatorianos a salir de esta inseguridad, a salir de la pobreza extrema. Hay 6 millones de ecuatorianos que están viviendo en la pobreza extrema. Hay cerca de 4 millones de ecuatorianos que viven con un solo alimento al día. Hay miles de ecuatorianos que están migrando, huyendo, fugándose del país. Y mire qué cosa tan absurda lo que acaba de decir el secretario de la Administración, que los ecuatorianos están saliendo o están migrando porque se ha reactivado la economía y se van de turismo a otros países. O sea, esa clase de autoridades permite que el gobierno esté rodeado de personas que claramente en un informe que salió de la Asamblea Nacional se comprobó que por pagos de estos aportes a su campaña, de aportes ilegales que venían a su campaña, pusieron en el gobierno de Guillermo Lasso personas vinculadas con el narcotráfico. Eso es un peligro para todos los ecuatorianos, tener un gobierno manejado por personas corruptas con lazos o con cosas comprobadas de que están metidos en el narcotráfico y vinculados con la mafia albanesa. Eso tenemos, esa clase de presidente, un monigote de su cuñado, que sabemos cómo fue en el Banco de Guayaquil el señor Guillermo Lasso Mendoza, solamente de adorno de presidente, y quien manejaba todo atrás de él era su cuñado. Y ahora lo mismo tenemos los ecuatorianos, a un presidente que está de monigote, ocupando esa silla presidencial, y quien está manejando atrás de él, su cuñado, Danilo Carrera. Y eso está en el informe que se presentó desde la Asamblea Nacional. Eso es claro y evidente cuando hablamos de la falta de trabajo, y para decirle a la gente que nos está escuchando, no es que van a desestabilizar, estamos desestabilizados. Y aquí viene otro criterio, Mireya, que es, pero ¿y qué se saca? Dice, ¿qué se saca? Esta gente que trata de protegerlo a Lasso. Y ya lo sacan a Lasso y sí, queda borrero. Entonces, Mireya, para un poco entender y a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la importancia de llegar el caso, el juicio, y de llegar a una censura y de que se vaya a la casa? Porque Lasso no se va a ir a la cárcel, a no ser después, pero a la casa el presidente Lasso. Bueno, nosotros tenemos los procedimientos constitucionales y se sentaría ahí el señor Borrero, pero nosotros ya tenemos un precedente. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y es el poder que tiene que controlar al otro poder. Por y supuesto. tiene que venir una transformación. El señor Borrero tiene que ver lo que hizo o lo que dejó de hacer el presidente y venir a hacer un cambio, una transformación de todo lo que necesitamos los ecuatorianos. Poner presupuesto para la parte social, ver y generar políticas públicas después de todas esas leyes que nosotros, la Asamblea Nacional, le hemos dado para que pueda poner en práctica y
ir eliminando la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos. Es una transformación, es una oportunidad. ¿Sí? El señor Borrero hace todo lo contrario de lo que no ha hecho el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y si de ahí el señor Borrero se siente incapaz, tiene la opción de irse también y ahí ya quedaría la asamblea. Un paso al costado, ¿no? ¿Y qué pasaría si ocurre y sube Saquicela? ¿Convoca elecciones o se queda Saquicela? Ocuparía el presidente de la Asamblea Nacional ese puesto y vendría inmediatamente dentro de los primeros 90 días, se llamaría elecciones. Claro. Y vendría unas nuevas elecciones para que se elija presidente que ocupe el periodo hasta el año 2025. Que sería el panorama ideal, ¿no? Que sería, a menos que Borrero diga, no, yo ahora sí, no trabajé de vicepresidente, pero de presidente sí voy a trabajar. Es que el señor definitivamente que no se lo ve. Si yo decía en el noticiero que es el negociazo, ser vicepresidente y ser vago. O sea, no hacer nada, no firmar nada, salir luego con un sueldo vitalicio y pues no tener ninguna, ¿cómo es? Ninguna responsabilidad. Exacto. Pero eso también depende del presidente. Exactamente. Nelson, el presidente es quien le otorga también algunas actividades o algunas responsabilidades al vicepresidente y ahora, como es un presidente autoritario, un presidente que quiere manejar todos los poderes, y eso no se le ha permitido porque recuerde que quiso meter las manos en la Asamblea Nacional, de igual manera en el CNE, en la justicia. Hay audios, hay comprobados que sus asesores hablaban a nombre del presidente a que haga lo que él pedía, y eso no se lo ha permitido. Entonces tenemos esa clase de presidente, pero veamos, hay que transformar el país, hay que hablar de un país plurinacional, que abarque todas las nacionalidades en las que está compuesto el Ecuador, las necesidades en todos esos sentidos, en todas las regiones del país. Mire, ya usted decía en uno de sus tweets, cotización de votos. ¿Hay preocupación todavía sobre este asunto de buscando salvar a Lasso de que empiecen este asunto de oferta y demanda de votos para un eventual juicio? Nosotros hemos escuchado los pronunciamientos de varios asambleístas, incluso de la bancada de Pachacutic, ¿no? Que son personas que en sus discursos dicen una cosa y luego hacen otra, que están siempre en los negociados con este problema que se llama Guillermo Lasso Mendoza. Se escucha también en los pasillos, pero esperemos que esta vez en realidad tomen conciencia de lo que representa un asambleísta, de lo que representa su voto en favor de los ecuatorianos y no en favor de este banquero nefasto que no está haciendo bien su trabajo. Y eso, a propósito de eso, que supuestamente Pachacutic, o creo que la CONAIE, bueno, no sé si estoy confundido, pero ya han mencionado que van sí por el juicio, incluido Quispe y todos estos asambleístas que en su momento decían que no, que sí, que no, que sí, pero que supuestamente, usted me dirá, Mireya, ¿qué ha sabido o ya no tiene usted contacto con el bloque? Bueno, en Pachacutic sabemos, ¿no?, que no hay una definición, una línea política. Hay muchos de los asambleístas que incluso le hacen los discursos al presidente. Hay asambleístas que negocian con sus votos, que se cotizan con sus votos, y con esta mala coordinación de parte de la coordinación nacional, los asambleístas han estado actuando también de manera o con intereses personales. Pero siempre yo he estado coordinando con la CONAIE, usted sabe que tengo el respaldo, y bajo la coordinación de ellos. Y uno de los principios en los que siempre ha estado establecido, sentado el movimiento Pachacutic, es ir contra el neoliberalismo. Y creo que tenemos claramente un presidente neoliberal. Esperemos que en este caso vayan alineados a lo que dice la CONAIE. La CONAIE es una organización social, es la que abarca todo el movimiento Pachacutic también, y a todo el sentir de todo el pueblo. Como le dije, la CONAIE es una institución o una organización social que habla de la plurinacionalidad y sabe las necesidades en cada una de las regiones del país. Esperemos que tomen conciencia los compañeros legisladores y su voto sea a favor de este juicio político. Ojalá que pase también por la Corte, ¿no? No, hay que estar pendientes, que no se dé, que no vuelvan a cometer los mismos errores. Ya sabemos lo que pasó en el paro en junio, cuando se dio y también ya este precedente de quererle destituir al presidente, y hubieron algunos acuerdos, algunos negociados en los pasillos. Y le costó eso al PSC Guayaquil principalmente. ¿Qué pasó con Vanegas? ¿Se va, no se va? ¿Cómo está ese trámite?
Sabe que habría que preguntarle a la coordinación o al jefe de Ya. bancada que tomen esas decisiones. En la CONAIE ya tomaron la decisión, es una persona que no representa Ujú. a los ecuatorianos y que debería ser destituido o ir separado de la bancada de Pachacuti, pero ustedes saben cómo se manejan, ¿no? Claro, La es un coordinación, cómo se proceso. maneja el jefe de bancada. Aparte de un proceso, también son intereses personales que están manejándose ahí. Mm. ¿Cree que de pronto desde el señor Quispe no va a querer que salga Vanegas? Eso se ha visto y eso está evidente, porque ya tenían que haber tomado una decisión. Ya fue claro el pronunciamiento de la CONAIE que lo separen al señor Vanegas. Mire, la bancada de Pachacuti toma una decisión de ir por el no, luego de varios aspectos, ¿no? Que unos decían que pregunta por pregunta, que Ajá. tienen que reflexionar. Bueno, con todo decidieron ir por el no. Luego el señor Vanegas hace campaña con la Por el sí. otra asambleísta, Sofía Sánchez, que es la subcoordinadora de bancada, y ellos van por el sí, a hacer campaña con Lazo. Irse contra las decisiones de la bancada, de las decisiones de la CONAIE. Es una persona que de igual manera va con intereses personales a estar en continua defensa a este gobierno, al gobierno de Guillermo Lazo Mendoza. Y eso no creo que debería estar un legislador representando a lo que significa en realidad el movimiento Pachacuti, no lo que significa los desastres que están haciendo los asambleístas, ¿no? Pero deberían haber tomado ya esa decisión. Hasta el día de hoy no la han tomado, Claro. habrá que ver qué es lo que está pasando ahí. Mira, y ahí en otros temas del trabajo legislativo hay un asunto interesante sobre la lucha del lavado de activos. ¿Cómo va ese tema dentro de la comisión que ustedes están? Nosotros aprobamos ya ese proyecto de ley, hubo un veto del presidente en el que eh, pide que nos allanemos en algunos textos mejorados, pero en un artículo, justamente en el artículo 2, en el que pide se haga investigaciones para los asambleístas, para Ya. algunas personas que ocupen los grandes puestos dentro de las aduanas, dentro de las cárceles también, pide que se elimine ese artículo. Esa clase de presidente tenemos, no quiere que se haga un control de lavado de activos. Chutica. Y creo que este No proyecto podemos lo envió el Ejecutivo, ¿no? estar de acuerdo eso. Incluso a los asambleístas se pidió también que se haga, que Claro. cuando ya pase el valor de acuerdo a lo establecido en la ley, que creo que es $10,000, haga los informes hacia la UAP. Pero el presidente pide se elimine ese artículo. No sé si querrá eh, tener ahí los votos que le salven en la Asamblea Congraciarse con Nacional, alguien, claro. pero téngalo por seguro que nos vamos a ratificar en el proyecto de ley y esta ley es muy importante porque en el país se ha visto que el Ecuador ha triplicado el manejo de activos, especialmente en la banca. Mm. Anteriormente nosotros teníamos una cantidad de cerca de 4.000 millones de dólares que se manejaba hace unos 20 años atrás, hace unos 10 años atrás, y ahora se ha triplicado, incluso más de triplicado, que se está manejando activos dentro de la banca y eso es algo muy delicado. Por eso tanto inseguridad que tenemos nosotros en el país. Esto es sobre lo que es el narcotráfico, trata de personas, incluso este crimen organizado, que ya usted no puede ponerse ni un negocito, No se puede, ni cierran. ¿cómo les llaman ahora a estos Emprendimiento. emprendimientos? Que realmente yo creo que es sobrevivir, porque emprendimiento en realidad no es eso de estar vendiendo caramelos en Claro las que sí, calles, eso no. haciendo artefactos en las calles, pero claro, el presidente dice que es el Ecuador el primer país que está con emprendimientos muy altos, pero eso hay que ver, que son la forma de sobrevivir, de buscar cómo tener dignidad en este país y tener algo para sobrevivir o llevar a nuestros hogares. En ese sentido, en la Asamblea Nacional estaremos, y yo creo que va a haber los votos porque se aprobó con más de 100 votos este proyecto de ley y ahora de Qué igual bueno. manera tener la ratificación a esto. Qué bien. Mireya Pazmiño, asambleísta nacional, gracias por su tiempo, gracias por decirnos lo que está pasando y estaremos también chévere tratando de ubicar también otros espacios para seguir conversando. Sus palabras para despedirnos. No, que nosotros desde la Asamblea Nacional buscaremos librarnos de este problema. Como le dije, el mayor problema de los ecuatorianos se llama Guillermo Lazo Mendoza y estaremos tomando las decisiones constitucionales, institucionales y democráticas para poder deshacernos de este problema. Que así sea. Chao, chao, Mireya. A usted, gracias, Nelson.
Muy bien, ahí estuvo Mireya Pazmiño, asambleísta, hablándonos un poco sobre lo que pasa. Ha sido muy clara y específica en decir que el problema del país se llama Guillermo Lasso Mendoza. No hay vuelta atrás, es el problema.